Gracias por continuar con Periodismo Libre. En la semana que concluye, el dirigente del partido FARC, Iván Márquez, anunció que no asumirá su curul en el Senado de la República. Esto a pesar de la solicitud que en tal sentido le había hecho el ex candidato presidencial Gustavo Petro. Dialogamos con el catedrático universitario Álvaro Hernán Sierra acerca de este y otros tópicos de la coyuntura política nacional. Profesor Álvaro Sierra, en primer lugar, ¿cómo analiza usted, como observador del acontecer político, lo que está ocurriendo con el proceso de paz y su futuro ahora que se acaba de instalar el nuevo Congreso de la República? A ver, si ya en el gobierno de Santos el proceso de paz se veía ya muy mal, con muchas dificultades, que en eso tiene mucha razón Iván Márquez en su carta, ahora con mayor razón en este gobierno enemigo de paz, el proceso, creo yo, que lo van a volver trizas. Ya hay elementos que indican que este gobierno va hacia esa política. Y el primero de esos elementos, para quedarme nomás allí, es el equipo de ministros que tiene el doctor Iván Duque. Son todos enemigos del proceso de paz. Entonces, ¿eso qué nos indica? Nos indica que la política, antes de que fuera candidato, de volver trizas el proceso de paz, va hacia esa posición. La revista Semana publicó un informe que muchos analistas han considerado como desacertado y sensacionalista, diciendo que hay un proyecto para refundar las FARC. ¿Usted qué opina de esa publicación de Semana? No, la publicación de Semana para mí es desastrosa, totalmente negativa, y es otro baldado contra el proceso de paz. No me extraña que una revista de esa calidad, en manos de quien está su dirección, tenga esa posición. Es un desastre porque uno sabe muy bien que los elementos que no se quedaron en el proceso de paz con el nuevo partido no han asumido hasta ahora una posición democrática, sino que más bien han caído en el vandalismo en este país. Entonces, por eso digo yo, la revista Semana sigue haciéndole daño al proceso de paz. ¿Qué opina usted, profesor Álvaro Sierra, acerca de los planteamientos formulados por Iván Márquez en el sentido de no posesionarse debido a que existen, según él, una serie de impedimentos como la solicitud de extradición para Jesús Santrich, el hecho de que no se haya implementado el proceso, los acuerdos de paz como corresponde? ¿Qué opina usted de esa posición? A ver, me parece que Iván Márquez tiene absoluta razón. Yo comparto los señalamientos, los tres cuestionamientos que él hace para no posesionarse, pero Iván es un hombre con mucha experiencia política, es un hombre con trayectoria electoral, e independientemente de la justeza de su carta donde plantea no posesionarse, creo que ojalá pudiera rectificarla, porque lo necesita este Congreso de la República y lo necesita el Congreso, el proceso de paz. Igualmente, no se nos debe olvidar que Iván fue el principal negociador por parte de las FARC en este proceso. De allí que su experiencia en el Congreso sería supremamente importante. Fue jefe de la delegación de paz de las FARC en las negociaciones con el gobierno. Claro que sí. Cuando yo digo fue el principal negociador, tú lo reconoces o anotas lo importante. Fue el delegado principal de las FARC en esa negociación con el gobierno del señor Santos. ¿Qué opina Álvaro de la carta que le dirigió el ex candidato presidencial Gustavo Petro a Iván Márquez? La carta es una carta maravillosa, excúsenme si ese término no sea muy político, pero es una carta además muy inteligente de Petro, una carta que hace un reconocimiento a Iván, y la invitación que le hace a que se posesione es una invitación muy política y muy positiva
de parte de Gustavo Petro. Ojalá, creo que hay tiempo para que Iván, independientemente, repito, de su validez en su carta, reflexione frente a la carta que le envía el compañero Gustavo Petro. Esa carta iría entonces en la vía de la configuración de una gran bancada opositora en el Congreso de la República. Indudablemente, Luis Alfonso, iría en ese camino, y además ayuda mucho a que desarrollemos lo que Petro dijo en su discurso del 17 de junio. Tenemos que ser una oposición en este país. Hay 8 millones de colombianos que votamos, y esa oposición, aprovecho, Luis Alfonso, para decir, tiene que tener hoy una organización. De lo contrario, se va a ir diluyendo. Entonces, esa organización de la oposición, con un hombre como Petro al frente de la oposición en el Congreso y con las demás fuerzas, podemos hacer que este gobierno de Duque no solamente cuestionar su política nefasta frente al proceso de paz, sino hasta dónde podríamos hacer que se retroceda frente a las políticas que va a imponer contra el pueblo colombiano. Finalmente, Álvaro, la marcha nacional, la movilización nacional que se está proponiendo para el 7 de agosto, día de la posesión del nuevo presidente de la República, está también en el camino de la oposición que liderará Gustavo Petro. Claro que sí, es un llamado importantísimo para ese día. En el día de ayer ya habían medios y columnistas y periodistas cuestionando esa marcha, que miren, la va a hacer el día que se posesiona el señor Duque. No, hay que hacerla para que Colombia y el mundo entero sepan que hay una oposición a un gobierno enemigo del pueblo colombiano. Bienvenida a esa marcha, y además bienvenida también la consulta contra la corrupción el 26 de agosto.